Carta a los Hebreos es una revelación que nos lleva a comprender mejor a Cristo. Recordemos en otro pasaje que Pablo dice que oraba continuamente por la iglesia y la petición es para que crezcáis en el conocimiento de Cristo. Eso es. Es triste que la iglesia se ha olvidado de orar por las cosas adecuadas. En vez de orar, decretamos, declaramos, cancelamos, liberamos y etcétera, etcétera. Oremos mejor. En el Padre Nuestro no encontramos declaraciones ni cancelaciones. Pero la preocupación de Pablo es que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Es un conocimiento intelectual, doctrinal, por supuesto. Necesito saber quién es Cristo, pero es también un conocimiento vivencial. Alguien me decía ayer en una clase, es que nadie ha visto a Dios, pero a Dios no le vamos a ver con los ojos físicos. Sería un Dios muy limitado, sería un ente que reflejaría la luz y por tanto sería material y por tanto sería espacial y por tanto sería temporal y dejaría de ser Dios. Pero a Dios lo vemos de otra manera. A Dios lo vemos cuando percibimos su presencia aquí entre nosotros, en nuestro interior, cuando conocemos y sentimos su amor, y así tenemos que conocer a Cristo, de una manera íntima de comunión, vivencial, donde se revela en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, en nuestro corazón, donde dialogamos con Él constantemente. Recuerde que la oración es un diálogo. Si usted puede venir los domingos 10 minutos antes, cuando menos, estaremos aquí en oración, tal vez de rodillas. Pero no es necesario que siempre estemos de rodillas. La oración es un diálogo constante con Dios en cualquier lugar y en todo momento. Y así conocemos a Cristo, cuando escuchamos su voz y cuando le hablamos. Cuando le contamos nuestras penas y nuestras alegrías. Recordará usted un himno que dice, ¡oh, qué amigo nos es Cristo! ¿Quién lo recuerda? Pues el otro domingo lo cantaremos, ¿no? ¿Sarita? Sí. Cristo es un amigo. ¿Qué respuesta damos a la pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La gente del tiempo de Jesús decía, uno de los profetas. Era importante porque el tiempo de los profetas ya se había acabado y considerar que otra vez se había levantado un profeta significaba que el fin de los tiempos había llegado. Uno de los profetas. ¿Quién es Cristo? Las respuestas de nuestro tiempo siguen siendo también muy variables. Para algunos Cristo es solamente un maestro de la ley, alguien que nos enseñó cómo cumplir la ley de Moisés. Para otros Cristo es algo tan estrafalario como un extraterrestre que vino al mundo en aquel platillo volador que fue la estrella de Belén. Para otros Cristo, y se va a estrenar una película con ese tema, no fue más que un homosexual. ¿Quién fue Cristo? La carta a los Hebreos nos va revelando quién es Cristo. En el versículo 8 del capítulo 1 dice, más al Hijo. ¿Qué le dice Dios al Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo
del siglo. Aquí nos quedamos la semana pasada. Dios le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Es difícil, porque alguna vez un testigo de Jehová preguntaba, ¿cómo Jesús va a ser Dios si Jesús le dice al Padre, mi Dios? Aquí estaría la pregunta inversa. ¿Por qué Dios le dice a Jesús, tu trono, oh Dios? ¿Cómo es posible esta pluralidad en la unidad de lo divino? Ya lo dije, la pluralidad en la unidad de lo divino, que se manifiesta desde el primer capítulo de la Biblia, Génesis. Comienza el libro del Génesis. En el principio creó Dios. Bereshit baraj Elohim. Elohim en hebreo literalmente es un plural. Si quisiéramos traducirlo así palabra por palabra sin cambiarle nada, tendríamos que traducir más o menos. En el comienzo del crear, Dioses creó. Dioses creó. Se fija que el verbo es un singular, pero el nombre divino es un plural. El rabinismo del judaísmo tardío, al no encontrar una explicación del plural en Dios, como cuando dice, hagamos al hombre, ¿se acuerda? ¿Y por qué dice Dios, hagamos al hombre? Algunos dicen, es que le estaba diciendo a los ángeles. ¿Acaso los ángeles son creadores del hombre? ¿O Dios está hablando en voz alta para que le oigan los ángeles? Y cuando Dios dice, después de que el hombre come el fruto, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿A quién se refiere ese nosotros para hacer al hombre? ¿A qué se refiere esa pluralidad del nombre Elohim? Los cristianos sabemos que en el Dios único, porque no hay varios dioses, en el Dios único que es en esencia infinito y eterno, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos dicho que la teología es un poco complicada para algunos hermanos, pues tal vez digan, eso está muy telaraña para mí. Porque por un lado hay que pensar en la Trinidad y por otro en las dos naturalezas de Cristo. Eso fue tan complicado que la iglesia lo discutió durante muchos años, tuvo que reunir a sus obispos y teólogos para lograr algún acuerdo, alguna redacción de ello. Así en el concilio de Nicea, por allá del año 315, 320, discutió el problema trinitario. Y para el año 400 y tantos discutió el problema cristológico en el concilio de Calcedonia. Pero entonces solo así se puede entender que a veces Jehová le hable a Jehová. Pongamos aquí, ¿qué le dice Jehová al Hijo? Tu trono, oh Jehová. Al Hijo se le llama Jehová. Acompáñenme a Zacarías capítulo 14, en el verso 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿De quién está hablando? Es evidente que está hablando de Jesús, del regreso de Jesús. Pero ¿cómo le llama? Jehová. O sea que Jehová no es solo el Padre. ¿Por qué? Porque el nombre Jehová significa yo soy el que soy. Y cuando hablábamos de aquella palabra, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy,
Espero que haya quedado claro que ese presente continuo es la eternidad. Cuando Dios dice yo soy el que soy, está diciendo que es eterno, que es infinito y que es inmutable, quiere decir que no puede cambiar. Por tanto, el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu es eterno, ¿o no? El Espíritu no empezó a existir y antes no existía, no. El Hijo no fue creado porque antes no existía, eso es falso. El Espíritu es eterno, el Hijo es eterno, el Padre es eterno. Por tanto, cuando dice yo soy el que soy, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Entonces al Hijo se le llama Jehová. Hermoso texto. En aquel día Jehová vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. El retorno de Cristo. También en Zacarías podemos regresar al capítulo 3, donde dice en el verso 2, Zacarías 3:2, dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda. ¿Cómo? Ahí hay 3 Jehovás en ese versículo. Jehová dijo a Satán, Jehová te reprenda, Jehová que ha escogido a Jerusalén. ¿No? 3 veces Jehová. ¿Cómo un Jehová le dice al diablo que otro Jehová lo reprenda? En la nueva versión internacional, el versículo 2 comienza diciendo, el ángel del Señor le dijo a Satanás. Ya tira esa Biblia, Dani. No, efectivamente, en el capítulo 1 del primer verso, perdón, en el capítulo 3, primer verso, dice que el gran sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová y Satán estaba a su mano derecha. Pero el verso 2 llama Jehová al ángel de Jehová. Y por los pasajes como Éxodo 3, donde el ángel de Jehová se aparece en la zarza y es el que se revela y dice, yo soy el que soy. El ángel de Jehová es un título para Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso indistintamente se le llama ángel de Jehová o Jehová. ¿Verdad? Y aunque la nueva versión internacional trata de apuntar que sigue siendo el ángel, el texto hebreo nos deja simplemente Jehová. Precisamente por ello, insisto, cuando Moisés se acerca a la zarza y se le dice, quita tus zapatos porque este lugar es santo, se le apareció el ángel de Jehová. Y Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? Y responde, Eye Asher Eye, yo soy el que soy. El ángel de Jehová es Cristo, en su calidad de enviado, ángel es enviado. Pero en su calidad de eternidad, Jesús sigue siendo Jehová. Acuérdense que el nombre Yeshua o Jesús significa Jehová salva. Entonces es Jehová, pero en la persona y en la acción salvadora. No solo es el Jehová que está en la eternidad, que hizo los cielos y la tierra y que puede estar muy lejos del ser humano. Es Jehová salvando. Yeshua es Jehová salvando. Por eso es más entendible, volviendo a Hebreos, que el Padre le diga al Hijo, tu trono, oh Dios. Y no es Dios con minúscula, porque no hay varios dioses. Decir que Jesús es un Dios más pequeño que el Padre nos convierte en politeístas. Yo no creo que nadie aquí quiera ser politeísta, ¿verdad que no? Muy bien. Entonces continúa, vara de equidad, la vara de tu reino. Aquí le está hablando a un Jehová que establecerá un reino terreno. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Palabras importantes aquí, ungió y óleo. Óleo quiere decir aceite y ungir quiere decir vertir aceite sobre la cabeza.
y no poquito, no es casi tomar con el dedo y ponerle tantito en la frente. El Salmo 33 dice que la unidad de los hermanos es tan bella como el aceite del sacerdote Aarón, que baja desde su cabeza hasta las barbas y hasta el borde de las vestiduras. O sea, casi lo bañan en aceite, ¿no? Pero el aceite en el Antiguo Testamento era el rito para reconocer que el Espíritu de Dios había capacitado a alguien para hacer la tarea que Dios le había encomendado. En el Nuevo Testamento, todo lo que antes eran sombras, lo hemos dejado ya en el aspecto físico. Ya no practicamos el aspecto físico de lo que era un anuncio. Ya no matamos borregos. ¿O sí? Bueno, para la barbacoa nada más, pero no ritualmente, no como para el perdón de nuestros pecados. Tampoco usamos el aceite, aunque desgraciadamente sí, hay quien lo hace. Alguna vez me encontré un predicador que muy emocionado me enseñaba un frasco de aceite que él mismo había preparado y que iba a vender por frasquitos a sus congregantes. Y yo, bueno, ¿y qué es lo que hace que este aceite sea especial? No lo quiso discutir, pero ¿cuántos hermanos compran el aceite ungido? Imagínense qué contradicción. El aceite es lo que unge, ¿cómo va a haber aceite ungido? Compran el aceite ungido para poner en su puerta, para ponerle a los enfermos, para vertir en todas partes, ¿no? A lo mejor hasta en los instrumentos. Hay que ponerle aceite al violín para que se le salgan los demonios, ¿verdad? Hay que poner aceite en las sillas para que cuando usted se siente ya tenga la unción. No, la Biblia, el Nuevo Testamento no nos da ese tipo de órdenes jamás. Pero aquí, dije, representaba que el Espíritu de Dios venía a dar su poder y su capacidad a la persona que Dios había escogido. Y precisamente el Hijo de Dios, que en la eternidad podríamos llamar Jehová el Hijo, en el momento en que es concebido en el vientre de María, adquiere también un nombre que se le pone en esta tierra. Claro, por indicación del ángel, pero ¿quién le pone el nombre? ¿Quién le puso el nombre al niño Jesús? José, en el rito de la circuncisión. Cuando el niño judío cumple 8 días, se lleva para que el rabino le practique la circuncisión y en ese momento se le pone el nombre. Así que en un sentido, Yeshua, aunque contiene la revelación de que es Dios salvando, es el nombre humano de Jehová el Hijo. ¿Sí? Pero cuando Jesús crece, llegado como a los 30 años, deja Nazaret, al norte del país, y se va al sur, a Judea, y ahí se encuentra a un primo que hacía muchos años que no veía. Y resulta que ese primo es un predicador. Y que ese predicador está diciéndole a la gente que el reino de Dios que han estado esperando por tantos y tantos años y generaciones pasadas, está por empezar. Y que si no quieren ser eliminados, sino si quieren participar de ese reino, deben cambiar de vida. Y la manera de indicar que quieren participar de ese reino es hacer un rito de purificación, metiéndose en el agua. Cuando Jesús escucha esa predicación, dice, yo quiero entrar en el agua. Y no porque tuviese pecados, sino porque quería manifestar precisamente su participación en el inicio del reino. Pero el Padre tenía un plan más allá. En el momento en que Jesús fue bautizado, fue ungido.
ya no es algo físico. El agua del bautismo es física, ¿no? Pero hubo algo más. En ese momento el Padre llenó a Jesús humano. Ya dijimos que Jesús, siendo Dios, se limitó a lo humano, ¿no es cierto? Que como Dios no necesita ser lleno del Espíritu, Él convive con el Espíritu en la esencia misma de la divinidad. Pero como humano, como ser limitado a las condiciones nuestras, Jesús requería la llenura del Espíritu Santo, y para que fuera evidente que la unción de Jesús era superior a cualquier unción que hubiera existido, el Espíritu Santo se manifestó en una figura corporal como una paloma. Una paloma descendió y se posó sobre el Cordero. Sí podemos ver el simbolismo de ambas figuras. La paloma, mansedumbre, sencillez, se posa sobre el Cordero, mansedumbre y sencillez. En ese momento, Jesús se convierte en el Cristo. A veces pensamos que su nombre es Jesucristo. No se llama Jesucristo, se llama Jesús y es el Cristo. Cristo quiere decir ungido. Es la traducción de la palabra hebrea Mashiach o Mesías, ungido. Entonces es Jesús el Mesías. Los primeros discípulos, que fueron todos judíos, se distinguieron de los judíos incrédulos, porque el judío creyente dice: Jesús el carpintero de Nazaret es el Mesías. No estamos esperando que venga el Mesías. El Mesías ya llegó y se llamó Jesús. Esa es la característica del cristiano, del judío creyente. El Mesías fue Jesús. El Cristo fue Jesús. Y aunque cada rey y cada sacerdote era llamado Mesías, por ejemplo, cuando David llora por la muerte de Saúl, dice: ha caído el Mesías de Jehová. Cada sacerdote y cada rey es un Mesías, pero el Mesías con mayúscula, el Mesías final, el Mesías por antonomasia, es Cristo mismo. ¿Y en qué momento empezó Jesús a ser Mesías? Hermanos dormidos, a ver, son los que van a contestar. En el momento en que el Espíritu Santo se posó sobre él en su bautismo en el Jordán. Por eso, antes del bautismo no hay milagros. Si usted lee los evangelios apócrifos, Jesús es un niño milagrero. En la Biblia no, Jesús no es ningún niño milagrero. ¿Cuántos milagros hizo Jesús de niño? Semana Santa ya pasan en una película y en la tele, ¿no? Que José cortó mal un pedazo de madera y pues ya va a perder mucho dinero y está muy preocupado, y llega el niño Jesús y se lo hace grandote. En la Biblia no hay milagros del niño Jesús, porque ya hemos insistido que los milagros de Jesús son hechos por el poder del Espíritu Santo, y Jesús es el lleno del Espíritu Santo después del bautismo en el Jordán. Por eso este texto dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, porque tú eres el Mesías por excelencia. Y por eso un día Jesús, como va todos los sábados a la sinagoga, pero aquel sábado, como es permitido a cualquier varón, pide el rollo, le dan el rollo de Isaías, abre el rollo de Isaías y lee aquel capítulo. Bueno, no estaba dividido en capítulos ni versículos, pero el correspondiente a un capítulo del trito Isaías que dice:
el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados, a abrir los ojos a los ciegos, a dar vida a los muertos, a abrir la puerta de la cárcel. Ahí están todas las tareas para las cuales le ha ungido Dios con óleo del Espíritu Santo. Continúo con el versículo 10. Bueno, noten ustedes que el escritor de la carta, fíjense que mi Biblia, que es viejita, dice Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Todavía anda atrasada esta Biblia, ¿verdad? El autor de la carta se está basando constantemente en los salmos. Por eso en este estudio sobre la música que dimos en Jalapa y que les invito a que lo soliciten, estamos insistiendo en que nuestros cantos deben tener un buen fundamento teológico, porque los salmos eran los himnos del pueblo hebreo. Pero no decían herejías, como muchos de nuestros cantos actuales. Tan profunda es la doctrina de los salmos que la carta a los hebreos puede basarse en todos estos salmos para decirnos quién es Cristo. Qué maravilla que un compositor de poesía y de música haya recibido una revelación cristológica tan profunda. Eso es lo que quisiéramos para nuestros verdaderos músicos. Por ejemplo, en el verso 5 leímos: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto está en el Salmo 2. Por ejemplo, en el mismo verso 5 al final: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Sigue el Salmo 2. En el versículo 7, el que hace a sus ángeles espíritus, está en el Salmo 104. Y esto que leímos, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es el Salmo 45. Ahora va a citar otro salmo, en el verso 10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Note usted, bueno, ese versículo es el Salmo 102. Note cómo de una frase a otra o se refiere a la divinidad de Cristo o se refiere a la humanidad de Cristo. Y si no tenemos claro que Cristo es ambas cosas, nos vamos a hacer bolas. Porque primero dice, tu trono, oh Dios, y luego dice, por lo cual Dios te ungió. Tu Dios te ungió. Por fin. Y luego regresa hablando del Hijo y le atribuye la fundación de la tierra y de los cielos. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Según Hebreos, Jesús. Cristo. ¿De qué naturaleza está hablando allí? Divina. De su naturaleza divina, ¿no? Acuérdese en el versículo 2 al final, Hebreos 1:2 al final, al Hijo al que constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Ya no se había dicho el autor que Dios hizo el mundo por Cristo. Ahora lo reitera citando el Salmo 102. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Ven? Es la naturaleza divina de Cristo. Ese pensamiento lo encontramos muy claro en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? ¿Cómo sabemos? No hay duda porque el verso 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne. No, es que el Verbo es, no inventes quién es el Verbo. Ahí dice, se hizo carne, entonces es Cristo. Y en el verso 2 dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y aclara, nada de lo que existe existiría si el Verbo no lo hubiera hecho. Por eso cuando hablamos de cosas así extrañas, ¿no? Cuando pensamos que la muerte es una señora y que el infierno es una serie de poderes contra Dios, uno tendría que preguntarse, ¿y entonces quién los hizo?
Y si decimos que Dios, pues inmediatamente quedan sometidos como meras criaturas. ¿No? Pero además no son personas, la muerte no es una señora. Pero si no los hizo Dios y solo son enemigos de Dios, a los que Dios tiene que vencer, habría que preguntarse, ¿quién los hizo? Porque la Biblia dice, nada de lo que existe habría existido si el Verbo no lo hubiera hecho. ¿No es cierto? Todo lo que existe, existe porque Dios lo hizo. Y lo hizo a través del Verbo, es decir, a través de su palabra. Por eso Génesis otra vez. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y dijo Dios. Para los escribas, los rabinos del cautiverio babilónico, quedaba clarísimo que Dios no había creado las cosas por un esfuerzo físico o por una lucha contra los dioses del caos, sino por su mera palabra omnipotente. Y la palabra de Dios es Cristo. Por eso dice aquí, tú, Señor, refiriéndose a Cristo, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero ahora va a contrastar la perentoriedad de las cosas finitas. Pastor, no le entiendo nada, me va a decir. Que las cosas limitadas, las cosas creadas se acaban, ¿no? Cuando uno tiene una casa, bueno, está rentada, no vayan a pensar mal. Pero ¿saben cuánto mantenimiento hay que darle? Que ya hay que volver a pintar porque el mano puso el pie ahí en él. ¿Verdad? Que hay que regar las plantas, que hay que ponerle impermeabilizante, que todo se acaba. Nosotros vemos las montañas allí en el transcurso de nuestra vida, tal vez no percibamos, pero las montañas también se acaban y desaparecen. Y las estrellas, aunque se tarden miles o millones de años, también se mueren. Por eso lo que sigue es, ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Allí vemos otra vez que Jesús es Jehová. Cuando dice que las cosas cambian, y ya para Platón era muy claro que lo que cambia desaparece, pero dice, en ti no hay mudanza, no hay cambio, eres inmutable. Si Cristo es inmutable, ¿quién es? Dios. Y si dice, tus años no acabarán, ¿qué es? Eterno. Y si es eterno, ¿quién es? Dios. Aquí está aludiendo entonces a la divinidad de Cristo y contrastándolo con lo efímero de la creación. Por supuesto que aquí está hablando en la concepción antigua del universo, donde la tierra es una especie de tabla y hay una esfera que la envuelve. La esfera superior contiene los cielos y las aguas de arriba, y la esfera inferior contiene el mar y el abismo. Pero lo podemos pensar también en la concepción actual del universo. Los astrónomos han aceptado en su mayoría la propuesta del Big Bang, de que el universo comenzó a existir gracias a una gran explosión. Pero también se han dado cuenta que esa expansión, alejamiento de los astros uno de otro, que hoy estamos viviendo, no puede ser para siempre. De ahí que muchos han pensado que el universo exige un Big Crunch. Es decir, se va a regresar, va a colapsar. Y por eso me gusta este verso cuando dice, fundaste la tierra, pero van a desaparecer como una ropa vieja y los vas a envolver como un libro que se enrolla y van a desaparecer. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo? Acuérdese que el tema, desde el versículo 4, es que Cristo tiene un nombre más excelente que los ángeles. Nombre quiere decir naturaleza, esencia, carácter de la cosa o de la persona.
Si Cristo tiene un nombre más excelente que los ángeles, es que Cristo tiene una naturaleza más alta que los ángeles. Y por eso ha citado una serie de salmos que para el escritor, el apóstol, el autor de este texto, son salmos cristológicos. Y por eso los aplica a Jesús. Y nos ha demostrado que es el Hijo que está en el trono, el Hijo que ha sido engendrado eternamente, que es el creador de todas las cosas. Y ahora en el verso 13, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. La mayoría de los escritores bíblicos vivieron en épocas donde gobernaron los reyes. Reyes, cualquiera, de cualquier país. De tal forma que para los destinatarios de los libros bíblicos era muy sencillo entender la comparación con tronos, palacios, reyes, coronas, cetros. Así que se habla de Dios muchas veces comparándole con un rey. Cuando un rey tiene sentado a la derecha a alguien, significa en primer lugar que es el príncipe heredero. Significa que tiene toda la autoridad y el respaldo del rey. Que incluso puede tener en sus manos el anillo o el cetro real para decidir lo que él quiera. Tenemos ejemplos en el libro de Esther. Entonces, decirle al hijo, siéntate a mi diestra, significa entregarle todo el poder y la autoridad. ¿Se acuerdan que esto no es físico, no? Ya hemos insistido que Dios no está sentado arriba de una nube, sino que este estar en el trono es el símbolo de que Dios es el soberano del universo. Cada vez a través de los telescopios y la astronomía nos sorprendemos más de cómo es nuestro universo. Antes no sabíamos que las estrellas se estaban moviendo. Tampoco sabíamos que existían hoyos negros. Entonces, cuando alguien descubre un hoyo negro, podríamos preguntarnos, bueno, la ciencia lo descubre y interpreta qué puede ser, pero hay una pregunta teológica. ¿Y quién lo hizo? ¿Cuál es la respuesta? Dios. Y sin hoyos negros, el universo no funcionaría. Entonces quiere decir que hay un diseño inteligente en el funcionamiento del universo, ¿no? Entonces, Jesús y el Padre, cuando decimos que son soberanos del universo, estamos diciendo que todo lo crearon y por tanto Dios es el dueño de lo que existe. Una actitud soberbia sería, bueno, Dios, yo no te pedí nacer, yo no quería nacer, por eso estoy muy enojado contigo. Pasa. Es mejor decirle a Dios, si tú me creaste, soy tuyo. Tú eres mi dueño. Ese es el primer punto de la soberanía de Dios. Él es el dueño de todo lo que existe. Segundo, Él gobierna todo lo que existe. No solo es el dueño, sino que lo gobierna. Pero los seres humanos tenemos el gran privilegio de decidir o aceptar voluntariamente el gobierno de Dios. Si yo suelto este teléfono, ¿qué va a pasar? ¿No puede decidir? No puede decir, mejor no me caigo, mejor me voy volando. No puede decidir. Está sometido a un gobierno de Dios que llamamos las leyes físicas y que no toman en cuenta la opinión de las cosas, ¿no? Pero al ser humano Dios le ha invitado a aceptar voluntariamente su reinado. Eso es lo que en la Biblia se llama el reino de Dios. Y por eso dice que necesitamos nacer en el reino de Dios, que necesitamos invocar a Cristo como nuestro Señor. Si Cristo está sentado a la diestra del Padre, entonces es entendible que diga
al final de Mateo, cuando Jesús asciende, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y que los cristianos se hayan consolado con palabras como las que cita Pablo. Cuando la violencia de nuestro tiempo, cuando la maldad que se multiplica nos amenaza, podemos recordar esas palabras. Porque todo principado y dominio de las cosas visibles e invisibles está sujeta a Cristo. Él es el soberano. Y nosotros podemos decidir que reine sobre nosotros. A diferencia de la cosa que no decide, tenemos la oportunidad de decidir. Por eso la invitación el día de hoy, hermanos aquí presentes o a la distancia, si usted no le ha dicho a Jesús, yo decido que seas mi soberano, yo decido que tú me gobiernes, voluntariamente acepto tu reino, tu soberanía, eso se llama nacer otra vez. Es como tener la nueva oportunidad, como haber recibido una hoja en blanco porque la otra la rayé, la deshice, toma otra oportunidad. Por eso dígale al Señor, acepto voluntariamente tu reino. La pregunta es, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, siéntate a mi diestra? La Biblia nos habla de algunos ángeles que probablemente sean superiores, como Miguel o Gabriel. El libro deuterocanónico de Tobías nos habla del arcángel Rafael. Y la tradición judía nos habla de otro montón de ángeles, Uriel y demás. ¿A cuál de ellos le dijo Dios a Miguel, siéntate a mi diestra? Le dijo Dios a Gabriel, el que se le apareció a María y le anunció la concepción. Le dijo Dios, siéntate a mi diestra. La pregunta es, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, siéntate a mi diestra? Y la respuesta es, a ninguno. Solo se lo dijo a alguien que tiene otra dignidad, la dignidad divina, al mismo tiempo que la dignidad humana. Y voy a cerrar con una pregunta que seguro quedó en el aire, porque la semana pasada dije que los creyentes somos superiores a los ángeles, ¿no? Pero si seguimos en la lectura de Hebreos, aunque eso va a venir más adelante, cita el Salmo 8, donde dice, Hebreos 2:7, tú le hiciste un poco menor que los ángeles. Los hombres somos menores que los ángeles, porque yo estoy diciendo que somos mayores. Les invito a pedir otro audio de la predicación en Tehuacán, donde hablé de la teología como un campo que los ángeles quisieran investigar y no pueden, y nosotros sí. ¿No? Y suena raro, pero mejor pide el audio, ¿no? Pero aquí hay algo de eso. El hombre fue hecho poco menor que los ángeles, pero cuando el primer hombre, primero me refiero al más importante, que es Cristo, sale de la tumba y resucita y es sentado a la diestra del Padre, en ese momento es superior a los ángeles. Como niñito que nace en el establo, es menor que los ángeles, es menor en el sentido de menos poderoso. Está humillado, mientras que los ángeles se aparecen a los pastores llenos de gloria y resplandor. Pero cuando Jesús asciende y se sienta en el trono, es superior a los ángeles. Cuando Jesús se sienta en el trono, ¿sigue siendo humano? Sí.
No tenemos pizarrón aquí porque pues la ventana no nos permite, pero imagínense así como una línea sin fin. Desde antes de la cruz o desde antes de la Navidad, una sola línea. Jesús es Dios el Hijo. A partir de la concepción en María, tendríamos que trazar dos líneas, también sin fin. Jesús es Dios y es hombre. ¿Sí me explico? Jesús en la encarnación adquiere algo que no tenía, la humanidad. Pero su glorificación en el cuerpo resucitado es también eterna. ¿Lo vuelvo a decir? De la eternidad a la concepción de María, Jesús es solo Dios, el Hijo. De la concepción de María hasta la eternidad, Jesús es Dios y hombre. Claro que esto de las líneas es inadecuado, porque la eternidad se representaría mejor en una esfera donde la sucesión de las cosas se pierde, pero solo de momento, para captar que Jesús resucitado sigue teniendo su cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado de Jesús no se desintegra, no desaparece, lo sigue teniendo. Por eso la pregunta, ¿y cómo si es Dios, al mismo tiempo se le dice que se siente a la diestra? Porque dice Filipenses que como Él se anonadó, como es el que más se ha humillado, el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo. Ahí está precisamente esta frase. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El estrado, el escabel, el banquito donde se ponen los pies a reposar. O casi la alfombra que vas a pisar. Los enemigos de Dios. Con esto vamos a cerrar. Usted puede invitar a Jesús de manera consciente, voluntaria, para que su reino se ejerza en su vida. Pero si no hacemos eso mientras estamos en vida, si morimos en esa separación nuestra con respecto a Dios, entonces tendrá que ponernos como escabel de sus pies. ¿Usted qué quiere ser? ¿Alguien a quien se le va a entregar también un trono cerca del Hijo? ¿O la alfombra para que lo pisen? La simbología siempre es aquí, alrededor de una corte celestial. ¿Pero qué quiere ser usted? ¿Un rey sacerdote que tiene también su lugar en esa corte celestial? ¿O una de las múltiples alfombras del palacio? ¿Verdad que no? Ahora, aquí, estar bajo el pie es estar sujeto aunque no quiera. ¿No? Entonces, la voluntad de decirle, Señor, quiero aceptar tu soberanía sobre mi vida, va a ser una comunión maravillosa entre Dios y yo. Pero cualquier persona que no acepte la voluntad de Cristo, y con persona aún me refiero a los demonios, al final será pisado, sometido, aunque no lo quiera. Lo que nos remite otra vez a Filipenses, para que toda lengua confiese y todas rodillas se doble. Y no dice de los creyentes por supuesto, pero los no creyentes también. Porque llegado el día del juicio, no hay otro camino. De todo lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Vamos a pedirle al Señor que sea nuestro soberano y rey. Te rogamos encarecidamente, Señor, que nos reveles cada día más quién eres tú. Que nos ayudes a entender, en la medida en que es posible entender, tu naturaleza divina y tu naturaleza humana. Las grandes obras y atributos que tienes como Dios y la humillación y los méritos que tienes como hombre. Pero sobre todas las cosas, a rendirte nuestro corazón
mente y voluntad para tu señorío. Sé nuestro gobernante y nuestro amo. Ejerce tu reinado sobre nosotros, tu soberanía y tu trono. No queremos ser necios para que llegado el día de juicio tengas que someternos bajo tus pies, ya no como un salvador, sino como un juez que pagará a cada uno según sus obras. Ten misericordia de todos los que oyen y los que ven este culto para que tomemos la decisión adecuada. Así lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, a quien has exaltado hasta lo sumo. Amén.